Existen muchas hipótesis sobre el origen de la Luna. Generalmente se explica por un cuerpo del tamaño de Marte que impactó la Tierra, formando un anillo de escombros que posteriormente se acumuló en un solo satélite natural, la Luna. Pero también hay una serie de variaciones en esta hipótesis de impacto gigante, como explicaciones alternativas, y la investigación continúa sobre cómo surgió la Luna. Nuestro satélite es más antiguo que nuestro mismo mundo Tierra, y así quedó demostrado con las pruebas del carbono 14. Se han examinado cuidadosamente los guijarros traídos por los astronautas, y definitivamente quedó aclarada tal tesis. El mundo oriental afirma, en forma enfática, que la Luna es la madre de la Tierra, que la Luna viene del pasado Mahabharata, o sea del Mahabharata de Padma o Loto de Oro. Al tiempo de actividad se le denomina en esoterismo Mahabharata. Al tiempo la noche cósmica se le denomina Pralaya. Así pues, la Luna tuvo vida y es la madre de la Tierra. La Luna fue un mundo rico, tuvo mares inmensos, llenos de agua, volcanes en incesante erupción, rica vida vegetal, animales de toda especie, florecientes vegetaciones y poderosas civilizaciones humanas. Pero como es sabido, es claro que todo mundo nace, crece, envejece y muere. Así pues, hoy la Luna es un cadáver. Todos los satélites de nuestro sistema solar formaron parte del pasado sistema solar, que en esoterismo se le denomina la cadena lunar. Entonces, cualquier sistema solar nace, crece, envejece y muere, y así fue la cadena lunar, incluyendo a la Luna, esta que nos ilumina en la noche, que era un mundo de los varios mundos de la cadena lunar. Cuando llegó la noche cósmica, la vida lunar se volcó en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, y la corteza geológica quedó abandonada. Esto es, los mares poco a poco se fueron agotando, evaporando, y los volcanes agotaron sus fuegos. Todo esto después de la séptima gran raza de la Luna. Al finalizar la séptima gran raza, la vida lunar toda se volcó en la cuarta dimensión. Mucho más tarde en la quinta, posteriormente en la sexta, y por último en la séptima dimensión. La corteza física propiamente quedó abandonada, convertida en un cadáver. Y ese pasado sistema solar, cuyos exponentes hoy en día son los satélites lunares de nuestro sistema actual, murió físicamente, pero continuó existiendo desde el punto de vista de esto que se llama sustancia. Es decir, en última síntesis, quedó convertido en algo que podríamos decir promateria, en algo que se llama Iliaster. El Iliaster es el Mula Prakriti de los orientales, es decir, la raíz de la naturaleza, o de la materia. Nuestro sistema solar, en última síntesis, podría reducirse a una semilla. Tomemos de ejemplo un árbol. Un árbol se ha desenvuelto de un germen, y en el germen está en potencia el tronco, las ramas y las hojas y las flores y los frutos. El Iliaster es la semilla de cualquier sistema solar. Así pues, la cadena lunar quedó reducida a su Iliaster. En el Iliaster quedó en potencia la materia, quedó latente. El Iliaster está más allá del tiempo, también más allá de la eternidad. Están depositados en el espacio profundo.